Muy buenas a todos. Hoy nos metemos de lleno en algo que es pura magia industrial, la automatización. Vamos a descubrir cómo una máquina, cómo siente el mundo que la rodea para hacer su trabajo y hacerlo a la perfección. Claro, vemos una imagen así, con todo ese montaje, y la pregunta es inmediata, ¿verdad? ¿Cómo sabe esta máquina lo que tiene que hacer? ¿Cuándo moverse? ¿Cuándo parar? ¿Qué pieza coger? Parece complicadísimo, pero la clave de todo está en sus sentidos, y eso es justo lo que vamos a destripar hoy. Aquí tenemos la hoja de ruta para hoy. Vamos a empezar por el cerebro, que lo controla todo. Luego nos sumergimos en los diferentes sentidos de la máquina, veremos sus especialidades y al final la pregunta del millón. ¿Cuál elegimos para cada trabajo? Vamos allá. Vale, para que todo esto encaje, pensemos en una máquina como si fuera una persona. ¿A que sí? Tiene sentidos para enterarse de lo que pasa. Tiene un cerebro para pensar y tomar decisiones y, por supuesto, tiene músculos para actuar. Venga, vamos a ver cada una de estas partes. Empezamos por lo primero, los sentidos. Aquí es donde entran en juego los sensores. Son literalmente los ojos, los oídos, incluso el tacto de la máquina. Su trabajo, su única misión es captar lo que pasa a su alrededor. Oye, ¿hay una pieza ahí? ¿Está lleno este depósito? Recopilan esa información y la envían. ¿Y toda esa información que recogen los sensores, a dónde va? Pues va directa al cerebro, el controlador. ¿Recordáis el PLC de la primera imagen? Pues ese es el cerebro. Recibe los datos y, según las órdenes que tenga programadas, decide qué hacer. Piensa, vamos. Y una vez que el cerebro ha tomado una decisión, ¿qué toca? Actuar. Envía una orden a los músculos, que en nuestro caso son los actuadores. Y esto puede ser cualquier cosa, ¿eh? Un motor que se enciende, un pistón que empuja, una válvula que se abre. Son los que hacen el trabajo físico. Y ahí lo tenemos, el círculo completo. Primero, sentir con los sensores. Segundo, decidir con el controlador. Y tercero, actuar con los actuadores. Este bucle, este ciclo de sentir, decidir, actuar, se repite una y otra vez, sin parar. Y esa es, en esencia, la base de toda la automatización industrial. Perfecto. Ahora que tenemos la foto completa del sistema, vamos a hacer zoom en la primera parte, los sentidos. Y aquí, los reyes de la fiesta son los sensores de proximidad. Su nombre ya nos da una pista, ¿no? Su trabajo es súper simple, pero fundamental. Detectar si hay algo cerca o no. El concepto es sencillísimo, pero ojo, es increíblemente potente. No se complican la vida midiendo distancias o cantidades, nada de eso. Su respuesta es un simple sí o no. ¿Hay una botella delante? Sí. ¿Ha llegado la pieza a su sitio? No. Y esta simplicidad es lo que los hace tan rápidos y, sobre todo, tan fiables. Bien, dentro de esta gran familia de sensores de proximidad tenemos varios especialistas. Vamos a empezar con dos que son como una especie de detectives de materiales. Su truco consiste en fijarse en de qué está hecho un objeto para saber si está ahí. El primero es el sensor inductivo, y este es el Sherlock Holmes de los metales. Básicamente crea un pequeño campo magnético a su alrededor. En cuanto un objeto metálico se acerca, ¡zas!, perturba ese campo. El sensor lo nota al instante y se activa. Y lo genial es que le da igual todo lo demás. El polvo, el agua, el plástico, él solo reacciona ante el metal. Y es por eso que son los campeones para trabajos muy concretos. Imaginaos, contar piezas metálicas en una cinta transportadora, comprobar que una lata lleva su chapa, o confirmar que una herramienta está justo en su sitio. Para todo eso son perfectos, son duros como rocas y súper fiables. Ahora vamos con su primo, el sensor capacitivo. Y este juega en otra liga, es mucho más polivalente. Su truco es diferente. En lugar de un campo magnético, genera un campo eléctrico. Y resulta que casi cualquier cosa, madera, plástico, agua, incluso cereales, altera ese campo. Así que, en cuanto algo se aproxima, el sensor nota el cambio y, listo, se activa. Y esto les da unos superpoderes alucinantes. Por ejemplo, pueden ver a través de un Tetrabric para saber si está lleno de leche, o pueden medir el nivel de pienso en un silo sin necesidad de tocarlo. O sea, son la elección perfecta cuando lo que queremos detectar no es metálico. Muy bien, dejamos a los detectives de materiales y pasamos a los especialistas en larga distancia. Estos son los que no necesitan tocar para detectar, utilizan luz y sonido, como nuestros propios ojos y oídos. Los primeros son los fotoeléctricos, que son, sin más, los ojos de la máquina. El mecanismo es sencillo. Lanzan un rayo de luz que normalmente ni vemos porque es infrarrojo y se quedan a la espera. Si algo corta ese rayo o si la luz rebota en un objeto y vuelve, el sensor se da por enterado y se activa. Funciona con prácticamente cualquier cosa que le pongas delante.
Y aquí es donde la cosa se pone seria. Lo mejor de estos sensores, su alcance, es una pasada. Algunos tipos pueden detectar un objeto a 200 metros. Es una locura. Y además de eso, son rapidísimos y tienen una precisión milimétrica, capaces de pillar objetos enanos moviéndose a toda velocidad. Vale, si los fotoeléctricos eran los ojos, los ultrasónicos son claramente los oídos. Su funcionamiento es calcado al de un sonar de un submarino o a cómo se orienta un murciélago. Lanzan un pitido agudísimo, un ultrasonido, y se ponen a escuchar. Calculan cuánto tarda en volver el eco y con eso saben si hay algo y a qué distancia está. ¿Y cuál es la superventaja del sonido? Pues que rebota en casi todo, incluso en cosas transparentes. Una botella de cristal, la luz la atraviesa, pero el sonido rebota. Por eso son geniales para detectar objetos transparentes o para medir el nivel de un líquido en un tanque. Son tareas donde un sensor de luz estaría completamente ciego. Vale, ya los conocemos. Inductivos, capacitivos, fotoeléctricos y ultrasónicos. Los 4 fantásticos de la detección. Ahora viene la pregunta clave, la práctica. Con todo esto sobre la mesa, ¿cómo demonios elegimos el sensor correcto para cada aplicación? Pues mirad, esta tabla es una auténtica maravilla. Una chuleta perfecta. El proceso es muy fácil, solo hay que hacerse 3 preguntas. Primero, ¿qué vamos a detectar? ¿Un sólido, polvo, un líquido? Segunda pregunta, ¿de qué está hecho? ¿Es metal, plástico, es transparente? Y la tercera, ¿a qué distancia? ¿Cerca o lejos? Y ya está, cruzamos las respuestas y la tabla nos canta la solución. Por ejemplo, para un sólido que no es metálico y está lejos, ¡boom!, fotoeléctrico, facilísimo. Y si queremos un resumen aún más directo, esta tabla de pros y contras es oro puro. El fotoeléctrico es el todoterreno, súper versátil, pero hay que mantenerle la lente limpia. El inductivo es indestructible, un auténtico tanque, pero solo le gustan los metales y de cerquita. El capacitivo es el mago, ve cosas que otros no ven, pero es un poco tiquismiquis con el ambiente. Y el ultrasónico es el que vale para todo, pero le afectan un poco los cambios bruscos de temperatura. Al final, la conclusión es muy clara, ¿no? No existe el mejor sensor. No, el mejor sensor es simplemente el que hace el trabajo que se le pide de forma fiable y eficiente. La clave es entender bien el problema y elegir la herramienta perfecta para esa tarea en concreto. Así que, ya lo hemos visto. Cómo una máquina siente, cómo decide y cómo actúa. Hemos desmitificado sus sentidos, desde el tacto más cercano hasta la vista a larga distancia. Y ahora que tenemos este conocimiento, la pregunta ya no es cómo funciona. La pregunta, la de verdad, es qué podemos hacer con ello. ¿Qué proceso repetitivo, qué tarea aburrida, se podría automatizar ahora mismo dándole a una máquina los sentidos que necesita? Ahí os dejo la pregunta. Muy buenas, pues aquí estamos, listos para arrancar con la guía de la semana 2 de nuestro curso Aplicación de los sensores en los circuitos eléctricos de la industria. La idea es muy sencilla. Vamos a ver juntos las fechas clave, qué actividades hay que entregar y sobre todo el paso a paso para que no quede ninguna duda. ¡Vamos al lío! A ver, ¿cuál es nuestra hoja de ruta para hoy? Pues mira, primero, las fechas, para que nadie se despiste. Luego nos metemos de lleno en las 2 tareas que se evalúan. Desglosaremos primero el foro y después el taller. Y para terminar, cerraremos con algunos consejillos prácticos para que la semana vaya sobre ruedas. Vale, pues vamos a ello. Lo primerísimo de todo es organizarse el tiempo, ¿verdad? Saber cuáles son las fechas límite y cuándo se puede recibir ayuda es, fundamental para planificar la semana sin agobios de última hora. Venga, echemos un vistazo rápido a esta línea de tiempo. El pistoletazo de salida es el 15 de abril. Pero, y esto es lo importante, ojo, la fecha límite para entregar absolutamente todo es el 22 de abril de 2026. Esa es la fecha que hay que marcar en rojo en el calendario. Ahora, fijaos bien en los canales de apoyo, que esto es súper útil. Tenemos una sesión en directo el jueves 16, que es perfecta para resolver dudas ahí, en el momento. Y si alguien no puede conectarse, que no se preocupe, porque la sesión se graba y se sube. Además, hay un chat disponible 3 mañanas a la semana y, por supuesto, el foro de dudas, que está activo 24/7. Bien, con el calendario ya claro, pasamos al núcleo, al meollo del trabajo de esta semana. Hay 2 tareas que se evalúan y que, claro, requieren que les prestemos especial atención. Eso es, solo 2, ni más ni menos. Así que la clave de la semana es muy simple, concentrarse en estas 2 tareas. Si se completan correctamente, se cumplen todos los requisitos que se evalúan. Así de sencillo. Y aquí las tenemos. Por un lado está el foro temático, que es una discusión para debatir y argumentar sobre la teoría. Y por otro el taller, que es una tarea mucho más práctica, más de mancharse las manos. 2 formatos diferentes para demostrar todo lo aprendido. Venga, vamos a analizar la primera tarea y a ver cuál es la mejor manera de abordarla. Porque el foro, ya os digo, es mucho más que soltar una respuesta y ya. Se trata de que entre todos construyamos una conversación que de verdad aporte valor.
Y esta es la pregunta que lo inicia todo, la pregunta del millón. Antes de lanzarse a escribir, es súper importante pararse un momento a reflexionar sobre ella. No se busca un simple sí o no, para nada. Lo que se pide es un análisis, uno bien pensado, sobre qué implicaciones prácticas tiene esto en un entorno industrial de verdad. Y aquí se ven los 3 pasos para clavar el foro. Primero, la base de todo, leerse el material. Segundo, la aportación personal, una respuesta bien argumentada, con ejemplos, que se note que hay trabajo detrás. Y tercero, y muy importante, la interacción. Comentar lo que han puesto al menos 2 compañeros, pero con argumentos. No vale un simple estoy de acuerdo, ¿eh? Hay que aportar algo más. Muy bien, pues dejamos el debate por un momento y pasamos a la acción. Vamos a desglosar ahora la segunda tarea, el taller, para que no quede ni una sola duda sobre cómo hacerlo. El proceso es muy claro. Vamos a verlo. Primer paso, descargar el documento de Word y ver el vídeo, que es la base para responder a lo primero. Segundo, resolver el siguiente punto justificando bien cada respuesta. Y tercero, explicar con palabras propias la diferencia clave entre sensor y transductor. Y ojo a este último punto, por favor, el nombre del archivo. Es crucial seguir el formato que se pide para la entrega. Y aquí lo tenemos, el recordatorio final. Que no se nos olvide, la fecha límite no se mueve. El 22 de abril a las 11:59 de la noche. Es súper importante no dejarlo para el último minuto, que luego vienen los problemas técnicos y los sustos. Y ya para terminar, vamos a repasar algunas recomendaciones clave. Son pequeños gestos, pequeños hábitos, que de verdad marcan una gran diferencia en la formación online y que ayudan muchísimo a gestionar el trabajo sin estrés. Esta lista, en resumen, es la receta para una semana de 10. Todo empieza con el primer punto, que es de cajón, revisar los materiales antes de hacer nada. A partir de ahí, la clave es no dejarlo todo para el último día. Esto nos lleva a participar en el foro con tiempo, para que de verdad haya un debate interesante. Y por supuesto, si surge cualquier duda, para eso están los canales, el chat, el foro, y no olvidemos que la sesión en directo es el sitio perfecto para resolver dudas al momento. Son pasos muy sencillos, pero de verdad muy potentes. Me parece importante que nos detengamos un segundo aquí. ¿Qué significa exactamente participación de alta calidad? Pues no es solo dar una opinión sin más. Se trata de construir un argumento que se apoye en el material de estudio y a la vez debatir las ideas de los demás con respeto y con profundidad. La calidad siempre por encima de la cantidad. Y con esto ya está toda la información sobre la mesa para afrontar la semana 2 con total confianza. La clave, como hemos visto, es organizarse bien y participar de forma constante. Así que, a por una gran semana. Mucho éxito a todos.